La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento vamos a leer la primera carta de Timoteo. Así dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al partir para Macedonia, te rogué que te quedara en Éfeso. Debí advertir a algunos que no cambiaran la doctrina ni se metieran en leyenda y recuento interminable de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley cuando en realidad no entienden lo que dice ni de lo que hablan con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tengamos presente su finalidad. La ley no fue instruida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impíos y pecadores, para los que no respetan a Dios ni la religión, para los corrompidos e impuros, para los que matan a sus padres y para los asesinos, para los adúlteros y los que tienen relaciones sexuales entre hombres o con niños, para los mentirosos y para los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina, según el Evangelio glorioso del Dios buenaventurado, tal como a mí me fue encargado. Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por la confianza que tuvo al hacer de mí su encargado, porque yo fui en un comienzo un opositor, un perseguidor y un violento, pero Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer. Y la gracia de nuestro Señor vino sobre mí muy abundante, junto con la fe y el amor cristiano. Esto es muy cierto, y todos lo pueden creer, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de la cual soy yo el primero. Por esta razón fui perdonado, para que en mí se manifestara en primer lugar toda la generosidad de Cristo Jesús, y fuera así un ejemplo para todos los que han de creer en Él y llegar a la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único que vive más allá del tiempo y de lo que se ve, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al darte estas recomendaciones, Timoteo, hijo mío, pienso en la profecía que fueron pronunciadas por ti, sobre ti, que ella te guíen en el buen combate que debes realizar,
Conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendieran a no enseñar barbaridades. Ante todo, reconociendo que se hagan peticiones, oraciones, súplica y acción de gracia por todo, sin distinción de persona, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a la nación en forma creíble y sin errores. Quiero pues que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo manos limpias de todo enojo y discusión. Asimismo, que las mujeres sepan revestirse de gracia y buen juicio, en vez de adornarse con peinados rebuscados, oro, joya o vestidos caros. Si una mujer ha recibido una formación realmente religiosa, la buena obra han de ser su adorno. Que la mujer sea sumisa y sepa aprender en vez de molestar. No permito que la mujer enseñe ni que quiera corregir a su marido, que se quede tranquila. Pues Adán fue formado primero y después Eva, y no fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer, y por ella vino la desobediencia. Se salvará, por supuesto, gracias a la maternidad, con tal de que lleve una vida ordenada, perseverando en la fe, el amor y la obra de santificación. Si alguno aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes, bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podría guiar a la asamblea de Dios? No se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caiga en las redes del diablo. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderado en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba
y después, si no hubiera nada que reprocharle, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombre firme en la fe cristiana. Le doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepa cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a duda, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne rehabilitado por el Espíritu. Ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. El Espíritu no dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de lo infame. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios lo creó para que los comamos y luego le demos gracia. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracia a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. Si explica estas cosas a los hermanos, será un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con la enseñanza de la fe y de la sana doctrina que ha seguido. Rechaza las leyendas vergonzosas, verdadero cuento de viejas, y dedícate a la piedad como a tu deporte. Los ejercicios deportivos no es que sirvan de mucho. La piedad, en cambio, es útil fuerza de toda discusión, pues Dios le prometió la vida, tanto la presente como la futura. Aquí también tiene una doctrina segura en la que puede confiar. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en Dios vivo, Salvador de todos los hombres, en especial de los creyentes. Recomienda todas estas cosas y enséñala. No deje que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe, tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuide el don espiritual que recibiste de manos de profetas cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije, así todo será testigo de tus progresos. Cuida de ti mismo y de cómo enseña, persevera sin desanimarte,
pues actuando así te salva a ti mismo y a los que te escuchan. No reprenda con dureza al anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes con gran pureza como a hermanas. Atiende a las viudas que son realmente viudas. Si una viuda tiene hijo o nieto, que aprendan estos primero a cumplir sus deberes con su propia familia y ayudar a sus padres. Esto es lo correcto ante Dios. La verdadera viuda es la que se queda sola, habiendo puesto en Dios su esperanza, y se dedica día y noche a la oración y a la súplica. En cambio, la que quiere pasarlo bien, aunque viva, está muerta. Insiste en esto para que nadie pueda criticarlas. Quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. No inscriba entre las viudas más que a quien ya pasó los 70 años, casada una sola vez y recomendada por sus buenas obras. Si educó a sus hijos, dio hospitalidad, sirvió humildemente a los santos y socorrió a los que sufren, en poca palabra, que se haya dedicado a hacer el bien. No admita a la viuda de menor edad, pues cuando se han cansado de Cristo, quieren casarse y faltando a su primer compromiso se ponen en una situación irregular. Aprende además a no hacer nada y se acostumbran a andar de casa en casa. Como no tienen nada que hacer, hablan de más, se meten en lo que no le toca y dicen lo que no deben. Quiero pues que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, que tengan hijos y sean amas de casa antes que dar a nuestro adversario algún pretexto para criticar. Algunas ya se han extraviado siguiendo a Satanás. Si alguna mujer creyente tiene viuda en su familia, que la atienda, así la iglesia no tendrá que cargar con ella y podrá socorrer a las que son viudas en el justo sentido. Los presbíteros que son buenos dirigentes reciban doble honor y remuneración sobre lo que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Lo dijo la escritura, no ponga bozal al buey que trilla, y también el trabajador tiene derecho a su salario. No acepte acusaciones contra un presbítero si no son presentadas al menos por 2 o 3 testigos. Reprenderá en público a los que están en pecado para que los demás sientan temor. Te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús y los santos ángeles que observe estas reglas con imparcialidad, sin hacer diferencias. No imponga a nadie las manos a la ligera, pues te haría cómplice de los pecados de otro. Consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios ante cualquier investigación.
los de otros, en cambio, solo después. Del mismo modo, las buenas acciones pueden ser notorias y si no lo son, tendrá que descubrirse. No siga bebiendo agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. Los que están bajo el yugo de la esclavitud procuren ser muy respetuosos con sus amos, no sea que la crítica recaiga sobre el nombre de Dios y su doctrina. Los que tienen amo cristiano no deben perderle el respeto bajo el pretexto de que son hermanos. Al contrario, sírvanlo mejor, ya que los que reciben sus servicios son creyentes hermanos queridos. Esto es lo que deben enseñar e inculcar. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son la de Cristo Jesús nuestro Señor y la enseñanza que honra a Dios, es un ciego que no entiende nada. Ese padece de enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordia, insultos, desconfianza y discusiones propias de lo que tienen la mente pervertida. Está tan alejado de la verdad que para ello la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada y al dejarlo tampoco nos llevamos nada. Conformémonos entonces con tener alimentos y ropa. Los que quieren ser ricos caen en las tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas lo hunden en una ruina hasta perderlo. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso, procura ser religioso y justo, vive con fe y amor, constancia y bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Ahora te doy una orden en presencia del Dios que da vida al universo entero y de Cristo Jesús que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Guarda el mandato preservado de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús nuestro Señor. A su debido tiempo Dios lo manifestará, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Al único inmortal, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él honor, poder y por siempre jamás. Amén. Exige a los ricos que no sean arrogantes,
ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que no proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Timoteo, conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Por darle crédito alguno, se han alejado de la fe. La gracia esté con todos ustedes. Hermanos, primera carta de Timoteo, de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, que es un verdadero hijo de la fe de Pablo, que Pablo le escribe que reciba la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero se relaciona esta carta a amonestar en las iglesias primitivas la doctrina falsa que se estaba infiltrando en ese tiempo, cuando Pablo decide escribirle a Timoteo antes de ir a verlo. Los cambios culturales que se producen en todos los dominios de la existencia afectan también a la iglesia. Entre la creencia y la práctica que se nos enseña, no todo viene de Cristo y por tanto muchas cosas pueden cambiar, pero también existe el peligro de naturalizar la fe auténtica. ¿Dónde está, pues, la regla de la fe a la que deban someterse todas nuestras opiniones? No sabemos. Este es un problema que se ha venido presentando desde el inicio, en aquellos tiempos cuando empieza la iglesia con relación a la evangelización, a la creencia de la diferente cultura y al tomar en cuenta en la sociedad, ya que la iglesia, cuando en los años 64 a 67, Pedro y Pablo murieron siendo mártires en Roma, en ese tiempo la iglesia, sobre todo en el occidente, ya no tenía a esos testigos vivientes de Cristo, cuya autoridad era indiscutida, porque Pablo fue llamado por Cristo directamente y oyó su voz y lo dio de testimonio, y Pedro estuvo con él. El mensaje cristiano era muy difícil de aceptar, tanto para los griegos como para los judíos, y lo mismo auditores de buena voluntad lo entendían, como lo hacemos hoy en día, según su propia manera de pensar, deformándolo inconscientemente, cada cual de acuerdo con su propia certeza y conveniencia, pues toma el sentido de la fe en una forma diferente. Así que llegó un momento en que cualquiera podría discutir. Algunos se
tomaban la libertad de enseñar su propia doctrina, convencidos de que decían las cosas mucho mejor que los apóstoles, cuán fácilmente se reemplaza la imitación de Cristo por teoría y discursos sobre la fe. Y es que al formarse la evangelización en la primera iglesia primitiva, realmente la fe es la base fundamental de esa enseñanza. Todo es por fe. Con Cristo todo tiene y debe ser por fe. Por eso es que ayer, hoy y siempre Dios Padre habla a nuestros corazones. Habla a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos y debemos ser responsables por fe y en fe y para la fe de aceptar y entender, investigar, escudriñar, leer y capacitarnos para que esa fe no se pierda y no sea confundida por otros o por otras culturas, porque esas iglesias estaban formadas por diferentes culturas, entre ellas los griegos, los judíos y Roma. Todo estaba ahí mezclado y podían infiltrarse. La falta de fe trae como consecuencia una doctrina extranjera. Actualizarla y mezclarla con la fe era una revolución de conciencia, entendimiento y confusión para los débiles que no conocían, pero que los apóstoles ya no estaban presentes en aquel tiempo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Sabemos que no es fácil mantenernos en la sociedad, en las iglesias a las que pertenecamos, porque la competencia y la frialdad y la falta de fe muchas veces nos confunde. La responsabilidad aquí es directa con el Señor. Somos llamados a ser siervos de Cristo, a ser como los apóstoles, llevar el evangelio a toda parte del mundo. Y nosotros debemos ser los primeros evangelizados. No importa la cultura ni el lugar, de acuerdo a la convicción y al conocimiento, debemos y somos llamados a bautizarnos, a nacer de nuevo, a seguirle al Señor y a ser obedientes en la fe, por fe, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, en una relación personal con el Padre, capacitándonos y oyendo en la meditación de su palabra, en el conocimiento de la investigación, de leer, de saber, porque aquí Pablo está hablando a una carta a Timoteo, a una cultura que está mezclada y que viene con deficiencia, y que el trabajo aquí principal es imponer la fe por encima de una creencia material, sino por una fe divina. Y aquí la importancia es que los apóstoles ya no están y nosotros estamos supuestos a imitar a aquellos que ya tuvieron con Jesús y anduvieron con Jesús. Pero ese Jesús que fue crucificado en una cruz para que seamos salvos, puede que físicamente no esté aquí, pero está lo escrito. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, está Isaías, está el mismo Moisés, todo vinieron hablando de ese Cristo. Entonces es algo que es por fe y convicción nuestra creencia.